Agradecemos al licenciado Robert Felipe Medina por aceptar nuestra invitación. Presidente de FTA Negocios, una escuela de formación, una escuela que tiene ya unos buenos años en el mercado formando líderes en las áreas financieras. Robert Felipe, gracias por aceptar nuestra invitación al programa Portafolio Económico. Gracias a ti, Basilio, por la invitación y esperemos ayudar a las personas con lo que podamos informarle y explicarle aquí de cualquier tema que vayamos a debatir. Robert, tú eres contador público autorizado, pero además te has formado en áreas como el área de impuestos, te ha inclinado mucho al tema del coaching, si se quiere, del asesoramiento a la gente que está emprendiendo negocios, a los hombres de negocios. Y me gustaría que conversáramos sobre esta, diríamos, esta tendencia que se ha venido gestando en los últimos años, que es el tema del emprendedurismo. Vemos muchos emprendimientos que arrancan, muchos emprendimientos que fracasan y nos preguntamos a qué obedece el que no se tenga éxito, y me gustaría conversar sobre esas orientaciones que deberían de tener, esa formación que debería tener un emprendedor para garantizar por lo menos el éxito mínimo. En primer lugar, Basilio, yo quiero decirle algo a todas las personas que están emprendiendo, son emprendedores, que el emprender no es fácil, no es sencillo. Emprender es difícil, ser empleado es difícil, estar casado es difícil, pero estar soltero es difícil. Entonces, el emprender es una decisión de una dificultad que se llama emprendimiento y que además de esto lleva un tiempo. Muchas veces vivimos en la época del prontismo, que toda la gente quiere para ayer, quiere ser millonario para ayer, y no funciona así. La vida tiene un ciclo. Por ejemplo, los japoneses ven las empresas como las personas. O sea, un niño de 2 años no se puede valer por sí mismo. Muchas veces con un emprendimiento con 2 años, el dueño tiene que fondearlo con su tiempo, con su dinero y con muchos elementos. Y yo pienso que lo principal para que un negocio tenga éxito es que tú estés apasionado por el know-how de lo que tú haces del negocio. Si, por ejemplo, tú vas a hacer un negocio de contabilidad por igualas, a ti tiene que gustarte la contabilidad, tiene que gustarte la finanza y gustarte los impuestos. Por ejemplo, tú no lo puedes hacer porque voy a ganar dinero con ese emprendimiento. Igual, si tú amas la cocina, amas cocinar, pues un emprendimiento de un restaurante, de comida a domicilio, podría ser un emprendimiento que tú vas a hacer. Y luego de esto, muchos emprendimientos fracasan, sobre todo en República Dominicana, porque nosotros arrancamos y después averiguamos. O sea, aquí no se hace un plan de desarrollo para yo iniciar un emprendimiento. Y a excepción de los emprendedores del área de contabilidad, que conocen las finanzas, que conocen el control, muchísimos emprendedores comienzan su negocio y no saben ni siquiera lo que es la contabilidad. Y tú no puedes supervisar un negocio si tú no sabes el lenguaje que habla tu negocio, que es el lenguaje financiero. O sea que es fundamental tener una formación mínima o por lo menos una asesoría en finanzas, por decirlo de una manera, para poder hacer un emprendimiento. En mi opinión, usted tiene que saber leer un estado financiero para emprender un negocio. Si usted no sabe leer un estado financiero, primero aprenda a leer un estado financiero y luego arranca a hacer un negocio, para usted entender la diferencia entre tener rentabilidad o ganar dinero y flujo de caja, dinero que entra a su empresa. Tenemos casos de emprendedores que ven que se ganaron 5 millones de pesos, pero no tienen un peso en caja, ni en banco, ni en ninguno de los bancos, ni en la mano, y le preguntan al contador, ¿y cómo es que yo me gané 5 millones de pesos si yo no tengo dinero? Ah, porque tú lo vendiste a crédito y te encuentras por cobrar y te lo van a pagar 120 días. Entonces, si el emprendedor no entiende esos conceptos, que va a tener que tener una línea de crédito para aguantar esos 4 o 5 meses que el dinero no le va a entrar, se va a desmotivar, va a entrar en depresión y va a entrar sobre todo en temas de problemas económicos, porque a veces, como no se planifican y no conocen ni siquiera qué es un presupuesto, tienen muchísimos problemas al armar sus negocios. Roberto, y a nivel del apoyo financiero, por ejemplo, la banca, vemos el Estado que a veces tiene una serie de programas. ¿Cuál es la realidad en el sector? Tú que has estado, diríamos, siempre está enterado
¿Reciben los emprendedores un verdadero apoyo financiero o se requiere que una política mejor definida para lograr que los emprendimientos logren un resultado por lo menos razonable dentro de las aspiraciones? Sí, pero mi PYME tiene algunos programas de financiamiento para emprendedores, pero son emprendimientos específicos y se la ponen un poquito más difícil al emprendimiento de servicio. Yo pienso que si los gobiernos quieren que se desarrolle el emprendimiento, el primer punto es crear una escuela para enseñar cómo se emprende, cómo se hace eso, cuál es el know-how de hacer una empresa desde cero. Los americanos le llaman una startup. Entonces, lo otro es flexibilizar esos planes de crédito para que cualquier persona que tenga un plan viable de algún tipo de emprendimiento acceda a esos créditos, no importa el tipo de emprendimiento, porque va a generar empleo. Cualquier emprendimiento genera un empleo, cualquiera. ¿Por qué? Porque necesita empleados y necesita personas alrededor del emprendimiento, porque nadie emprende solo. Si tú lo haces solo, ya eres un autoempleado, no tienes un negocio realmente. La estructura jurídica, comercial, de alguna manera tiene las condiciones creadas para ir en la velocidad que requiere, por ejemplo, el comercio. Me refiero, por ejemplo, al momento de constituir una compañía. ¿Qué tan rápido, qué tan eficiente, por ejemplo, qué eficiencia tiene Cámara de Cuentas, DGI, como para completar esos procesos, diríamos, mirando la expectativa de esa ruta de emprender? Porque vemos, por ejemplo, muchos programas, mucho desarrollo de compañía, de constituirla rápido, fácil, pero cuando te metes, diríamos, en el proceso, a veces como que esa rapidez no es tanto, y eso pudiera quizá ralentizar, ¿verdad?, lo que serían las aspiraciones, los proyectos de los emprendedores. Mira, la industria y comercio tiene un portal que se llama formalizate.gov.do, donde en 2 o 3 semanas tú tienes la empresa armada hasta con comprobantes fiscales. Por la misma página, eso tiene un presupuesto alrededor de 8,000 o 9,000 pesos si tú lo sabes hacer. Si no, vas a tener que pagarle a un profesional que te va a cobrar un monto que va a incluir eso, porque eso es lo que se paga, el conocimiento. Pero en 3 semanas a lo sumo tú tienes ya tu emprendimiento con un RNC o Registro Nacional de Contribuyente, que es con lo que tú le pagas impuesto al Estado. El tema en nuestro país y en muchos países del mundo es que la cultura de no querer pagarle impuestos al Estado hace que la gente comience los negocios de manera informal, y la informalidad, no hay financiamiento como el que hablamos ahorita de Promipyme. Pero yo pienso que ahora mismo estamos a un nivel, quizás pueden mejorar todavía la velocidad, pero yo pienso que 3 semanas es un tiempo razonable para tú sacar una empresa y tener todo listo, inclusive para poder facturar. Robert, vamos a hablar más adelante de impuestos, pero quiero aprovechar en este mismo contexto. ¿Cómo tú ves la carga fiscal para ese, diríamos, ese momento de negocio del emprendimiento, donde tú lo que necesitas es flujo, pero evidentemente tiene unas figuras fiscales como los anticipos y los impuestos de activos y demás? Diríamos, del punto de vista cómo asesorar, por ejemplo, a un emprendedor para que, cumpliendo con sus obligaciones fiscales, pueda continuar en una ruta diríamos, de ascenso, porque es innegable que si en el primer año tengo un negocio, en el primer año vendí 10 millones y me gané 1 millón de pesos, y de ese 1 millón de pesos tengo que pagar 27, y también tengo que pagar los anticipos igual que ese 27 que pagué. O sea, que si estoy pagando 250 540,000 pesos ese año. 540,000 pesos. Entonces, ¿no te parece, por ejemplo, que es injusto? O sea, mirándolo desde la visión y del espíritu del Estado, de decir, nosotros queremos apoyar a los emprendedores, emprendan, pero sin embargo, entonces, de allá para acá te espero que te ganen ese primer año ese dinerito y me pague entonces el impuesto y además me pague unos anticipos. O sea, y tenemos que ser honestos. Por ejemplo, nosotros que vivimos de la consultoría fiscal, pero es una realidad que la vemos. Sí, yo pienso que tú tienes mucha razón en eso, y el gobierno dominicano debería evaluar
hacer una ley especial para nuevos negocios, así como tiene una ley de cine, una ley de Confotur y leyes que protegen ciertos sectores. El sector de los nuevos negocios, pues dale una exención tributaria por 5 años, los primeros 5 años, hasta ver, ya después del 5.º año, bueno, tú tienes que comenzar a pagarme todos los impuestos, pero dale una exención tributaria. Eso va a hacer que la gente cree nuevos negocios. Y obviamente tiene que poner algunas llaves, porque hay gente que se aprovecha de eso, crea una nueva empresa, cierra una que tenía y le da con la nueva empresa para evitar ese tipo de cosas, porque aquí pasa de todo y lo sabemos. Entonces, pero sí, crear algún tipo de mecanismo donde se le dé esos incentivos a los emprendedores y que los emprendedores puedan respirar tranquilo en esos primeros 4 o 5 años para tratar de estabilizar una startup, un emprendimiento o un nuevo negocio, que lo podría hacer fácilmente. Lo del impuesto a los activos, eso es algo que deben quitarlo, eso fue transitorio en su momento y no es necesario, es algo que el Estado Dominicano debe reevaluar. Eso fue en el gobierno, fue el 2003, 2004 que salió, no, en el 2005 me parece que fue el impuesto a los activos, y ya eso hay que quitarlo, porque eso realmente se hizo en un momento para transitorio, como hace la mayoría de los impuestos aquí, y es algo que castiga fuertemente al emprendedor que está comenzando y no tuvo beneficio. Es peor aún, no tuvo beneficio y tengo que pagar impuestos, porque tengo que pagar el 1% sobre los activos, porque tú como Estado me exiges un mínimo de que tiene que dar de impuestos por lo menos el 1% de esos activos que tú tienes. Y si tus activos son prestados, estoy pagando por tener deuda. Sí, definitivamente. Robert, tú sabes que hemos hecho una transición muy positiva desde el punto de vista de lo que son diríamos, las entidades que forman parte de, diríamos, de los elementos que tiene una organización, una empresa, un negocio. Por ejemplo, anteriormente tú no tenías esa obligación, por ejemplo, con la Tesorería de la Seguridad Social, de registrar tus empleados, de pagar unas retenciones. Diríamos que el Ministerio de Trabajo era menos exigente y habían, diríamos, una serie de obligaciones que tú como dueño de negocio, pues de alguna manera o no la cumplía o no existían. Sin embargo, por ejemplo, hoy tú tienes 5 o 10 empleados en un negocio, tienes que contribuir con la Tesorería de la Seguridad Social, pero además entonces también tiene la obligación fiscal y otras obligaciones, Infotep, por ejemplo. Entonces, al final, diríamos que ese emprendedor está muy sofocado con todas las regulaciones que son, ¿verdad?, son necesarias, porque, por ejemplo, tener a tu personal protegido con un seguro médico, con un seguro de riesgos laborales, eso es sano. Ahora, el tema está en que pareciera que el mismo sistema ahoga esa capacidad del emprendedor, porque, como bien tú decías ahorita, lo que menos el emprendedor tiene es capacidad económica para emprender. Sí, el sistema, por ejemplo, la seguridad social le cuesta, tener a alguien en nómina te cuesta un 30% de su salario. O sea, si tú pagas $1.000.000 de nómina, tu costo de esa empleomanía es $1.300.000 pesos, incluyendo la TCS, el 1% de Infotep, la regalía pascual, las bonificaciones, todo lo que implica tener a alguien en nómina, tu costo es cerca de un 30%. Entonces, algunas soluciones que pueden tener los emprendedores, porque ya esto es protección de las personas que te ayudan a generar dinero, es crear un modelo mixto de una parte empleado y otra parte tercerizar, lo que se libra de muchos de esos costos y quizá tiene un servicio de más alta calidad a nivel técnico profesional con áreas que lo ameritan. Por ejemplo, mucha gente terceriza hoy en día el marketing porque son temas de redes sociales. Otra persona terceriza nuestros servicios de contabilidad y de igualas contables, porque tener un contador de planta es un poquito más costoso, lo que acabo de hablar del 30%, y quizás la curva de aprendizaje para temas fiscales, que es donde más la gente se enfoca, es un poquito más lenta que un profesional que tenga 20 o 15 años de experiencia en el mercado. Y yo pienso que lo que el gobierno podría ayudar a los emprendedores es principalmente crear una política, como dijo ahorita, de impuestos después del 5.º año, o si lo quieren poner un poquito más sólido, del 3.er año, pero buscarle una vuelta de que tú tengas un tiempo
para que ese dinero tú lo puedas utilizar en hacer crecer el negocio o emprendimiento que tú tengas. Y ya la parte de la seguridad social es un poquito compleja evitarla, porque es un tema que protege al personal que te ayuda a producir dinero. Definitivamente. Hablamos con el licenciado Robert Felipe Medina, presidente de FTA, Escuela de Negocio, contador público autorizado, especialista en impuestos, coaching, un hombre que sabe de eso. Así que nos vamos a una pausa y regresamos con esta interesante entrevista.